Hola a todos, bienvenidos a este tu canal, Al Pie de la Cruz. Si eres nuevo por aquí, este canal es tu espacio de paz, de palabra de Dios y de historias que alimentan el alma. Suscríbete y activa la campanita para que cada nuevo video llegue directo a ti. Hoy vamos a desentrañar una de las historias más extraordinarias y sorprendentemente menos conocidas del siglo XX. Nos centramos en la figura de Johannes Straubinger, o como se le conoce en el mundo hispanohablante, Monseñor Juan Straubinger. Y ojo, porque esto no es la típica biografía histórica aburrida. Para nada. Es un viaje alucinante a través de una devoción inquebrantable, una cercanía a Dios absoluta y una espiritualidad que se acabó transformando en una contribución monumental para el mundo. Vamos a ver cómo una fe pura y un trabajo de verdad bellísimo lograron abrirse paso en la oscuridad de una época muy turbulenta para iluminar el camino de millones de personas. Entremos de lleno en esto. Bloque 2. La huida. Imaginemos la escena. Es el año 1938. Es de noche. Reina el silencio más absoluto en la frontera suiza. Y un sacerdote alemán cruza en la más estricta clandestinidad. Obviamente, esto no es un viaje de placer. Es una huida a la desesperada. La Gestapo le pisa los talones. Este hombre lo ha dejado absolutamente todo atrás. Su país, su familia, su vida entera, y escapa literalmente con lo puesto. Pero, y aquí está la clave, en medio de esa huida frenética, lleva consigo algo que ningún régimen puede arrebatarle: una fe inquebrantable y una misión divina, que en realidad no había hecho más que empezar. Y claro, cabe preguntarse, ¿por qué le persiguen de esta manera? Bueno, el régimen nazi había atacado frontalmente a la Iglesia Católica, y los obispos alemanes necesitaban una respuesta valiente y contundente. Y fue precisamente este sacerdote quien redactó ese documento. Fue un texto tan increíblemente poderoso que se leyó el mismo domingo, de forma simultánea, en todas y cada una de las iglesias católicas de Alemania. Un acto de valentía brutal. Pero claro, la Gestapo tardó escasamente 5 días en descubrir quién era el autor. Así que a Straubinger no le quedó otra que exiliarse de la noche a la mañana para poder salvar la vida. Bloque 3. Formación y vocación. Hay que entender que esta huida no fue solo un tema político o un exilio cualquiera, sino el momento cumbre de un hombre cuya profunda cercanía con Dios venía forjándose desde que era un niño. Nació en el sur de Alemania, en 1883. Entró al seminario con solo 13 años y se ordenó sacerdote en 1907. Pero lo que realmente le hace destacar es su sed insaciable por llegar a la fuente original de la espiritualidad. Straubinger sacó un doctorado en lenguas orientales y se fue nada más y nada menos que al mítico monasterio de Santa Catalina en el monte Sinaí. Allí, en medio del silencio del desierto, se dedicó a estudiar manuscritos bíblicos, intactos del siglo II y IV, textos antiquísimos que casi nadie había tocado. Todo movido por un deseo inmenso de acercarse a la palabra de Dios, pero en su forma más pura y original. Llegó a dominar 5 idiomas antiguos: hebreo, griego, latín, árabe y siríaco. Pero ojo, que esto no era postureo académico para inflar un currículum. Era un anhelo puramente espiritual. Sentía la necesidad vital de leer y entender las palabras exactas de Dios, sin barreras ni filtros, para poder luego transmitir esa misma luz
al resto del mundo. Bloque 4. Argentina y la gran traducción. Todo ese conocimiento brutal cruzó el charco con él. El exilio le llevó a Argentina. Primero pasó por Jujuy y luego se instaló en un modesto cuarto en el Seminario Mayor San José, en La Plata. Y es ahí, en esa sencilla habitación, donde empieza a dar forma a su obra más monumental. En 1944, publica la primera traducción argentina de los Evangelios, traducida directamente del griego. Y el impacto fue, bueno, una auténtica locura. 500,000 de copias distribuidas por toda América. Y es que esta Biblia, esta misma traducción que acaba de conquistar un continente, es la que usamos en cada video de este canal. Si quieres seguir escuchando la palabra de Dios en su forma más pura, suscríbete a Al Pie de la Cruz. Cada semana, un nuevo salmo, una nueva meditación, una nueva historia como esta. Te esperamos. Pero lo más fuerte de todo es que ese 500,000 de copias era solo el calentamiento para un esfuerzo muchísimo mayor. El punto crucial aquí es el número 7. 7 años. Durante 7 años enteros, sin tomarse unas vacaciones, sin un solo día de descanso, este hombre tradujo la Biblia entera. Él solo, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Una auténtica barbaridad. Algo que jamás se había hecho en español por un único traductor. Es que refleja un nivel de devoción que roza literalmente lo sobrehumano. Fijémonos en estas palabras de su colaborador más cercano, el padre Ruta. En un modesto cuarto, trabajando más de 10 horas diarias, sin jornadas de descanso, hasta el último día. Merece la pena pararse a pensarlo un segundo. 10 horas al día. En una habitación sencilla, es la abnegación hecha persona. Y es que la espiritualidad de Monseñor Straubinger no se basaba en dar grandes discursos multitudinarios, sino en el silencio absoluto de ese cuarto, trabajando palabra por palabra, para alimentar el alma de los demás. Bloque 5. Los 3 pilares de su traducción. El fruto de tanto esfuerzo en solitario no fue un libro más. Fue un regalo inmenso para el mundo hispanohablante. Históricamente, casi todas las traducciones tiraban de la Vulgata latina, es decir, traducían a partir de una traducción. Pues bien, Straubinger decidió quitarse de en medio a los intermediarios, yéndose directo a las fuentes originales, al hebreo, para el Antiguo Testamento, y al griego, para el Nuevo. Nos dio un contacto sin filtros con el mensaje de Dios. Básicamente, trajo la cercanía divina al español, con el mayor grado de pureza posible. Ahora bien, lo verdaderamente interesante son los 3 pilares de su traducción. Primero, ir directo a los textos originales. Segundo, las famosas notas del alma. Él iba comentando los versículos, pero no con esa frialdad académica de otros textos. No, eran reflexiones llenas de pasión, nacidas de un sacerdote que amaba profundamente las Escrituras. Y el tercer pilar estaba pensada para el pueblo. Su idea no era que este libro se quedara cogiendo polvo en la estantería de un erudito o solo en el altar de las iglesias, sino que llegara a las familias, a la gente de a pie, que buscaba conectar con su fe en casa. Semejante obra maestra no iba a pasar desapercibida. La Universidad de Münster, en Alemania, le otorgó un doctorado honoris causa. Y se ganó a pulso un título histórico impresionante, el San Jerónimo de Sudamérica. Compararlo directamente con el erudito
que tradujo la Biblia al latín en el siglo IV. En fin, eso nos da una idea del peso tan descomunal de su contribución a la humanidad. Bloque 6. El legado eterno. En 1951, su salud empezó a fallar y tuvo que volver a Alemania, lo que lamentablemente le impidió regresar a Argentina, la tierra donde había florecido su mayor obra. Finalmente, el 23 de marzo de 1956, Monseñor Straubinger fallecía en Stuttgart, a los 72 años, justo en la víspera del Domingo de Ramos, y estuvo trabajando sin parar, hasta ese último suspiro, en un modesto cuarto. Es un contraste tremendo, la verdad. Por un lado, la extrema pobreza material en la que dejó este mundo, y por otro, esa inmensa e incalculable riqueza espiritual que regaló. Así que nos queda una gran pregunta, flotando en el aire. ¿Cómo puede un hombre que falleció en la más absoluta pobreza material dejar una riqueza espiritual que traspasa fronteras y perdura en el tiempo? Es fascinante detenerse a pensarlo. La fe de un solo sacerdote fugitivo, su cercanía inquebrantable con Dios y ese trabajo tan bellísimo, forjado en la soledad, consiguieron tender un puente directo entre las palabras sagradas originales y millones de almas. Una vida de sacrificio convertida en luz. Y es que nos demuestra que cuando el intelecto y el esfuerzo siguen a una espiritualidad auténtica, el legado que se deja atrás es sencillamente inmortal. Esta Biblia, la Biblia de Monseñor Straubinger, es el corazón de todo lo que hacemos en Al Pie de la Cruz. Cada salmo que narramos, cada meditación, cada oración de la noche, lleva el sello de ese sacerdote alemán que lo dejó todo por darnos la palabra de Dios. Si este video tocó algo en ti, compártelo con alguien que lo necesite hoy. Y si todavía no eres parte de esta familia, suscríbete ahora. Somos un canal dedicado enteramente a llevar la palabra de Dios a tu corazón, especialmente cuando más la necesitas. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga y que siempre encuentres paz al pie de la cruz.